Queremos darle la bienvenida a Palomitas Mixtas, un espacio donde hablamos de películas y series como excusa para hablar de la vida misma. Yo soy Cris. Y yo soy Cami, y esta es una más de nuestras conversaciones con ustedes y entre nosotras compartiendo unas palomitas. En este quinto episodio traemos referencias desde Monster Inc. hasta La Princesa Mononoke. Vamos a hablar de películas, series y lo más importante de esta noche, animados. Y sin más, vamos a la intro. El episodio de hoy se llama Este va por la animación. Yo intenté buscar como una definición de animación y voy a dar como una idea tal vez, pero bueno, decíamos que no somos expertas, pero apreciamos un montón todo lo que hemos visto animado, entonces queremos hablar un poco de eso. La animación es un arte visual creado con diferentes técnicas que crea una ilusión de movimiento. Me imagino, Cami, que esas técnicas pueden ser desde el 2D, el 3D, el stop motion y habrán más, ¿verdad? Sí, y me imagino también que, bueno, se me ocurre ahorita, pensando en toda esta parte de la inteligencia artificial que estamos molestando, que de fijo van a haber otro montón de nuevas herramientas para ser animados, ¿verdad? Ya están aquí, ¿verdad? Pero queríamos comenzar un poquito, ¿verdad? Con cómo empezamos nosotros o cuál fue nuestro primer acercamiento a lo que nosotros llamamos fábulas, ¿verdad? Hay un primer momento de estas fábulas. Sí. Bueno, hablando más o menos de la historia también, está el inicio casi el inicio del cine, porque el cine mudo se traslada a la animación y todas las primeras animaciones son mudas, tienen música como tenían las películas de Chaplin, pero las animaciones no hablaban, que son el inicio de Mickey Mouse, bueno, si hablamos ni hablar de la Pantera Rosa, que es un poco más nuevo, pero la Pantera Rosa nunca habla, que es algo fantástico, lograr comunicar un montón de cosas sin palabras. Sí, ¿te acuerdas que el Mickey Mouse, o sea, habían un montón de sonidos como de, igual, relacionados al cine mudo, del tren y de chuchu, no sé qué, y Mickey ahí hacía un montón de varas y era súper cute, digamos. Y ese fue el primer momento en donde apareció la animación, probablemente. Tal Sí, vez ¿verdad? es el momento que más conocemos, ¿verdad? Ahora que hablamos justamente de lo mudo, qué valioso que era no tener diálogos y poder contar algo a través de simplemente imágenes, de sonidos, ¿verdad? Y no necesitar que Mickey dijera nada, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál fue el primer diálogo que tuvo, por ejemplo? Pero De hecho, eso fue un tema, supuestamente fue un tema cuando Mickey le pusieron voz, porque la gente se choqueó. porque así. no era la voz que se imaginaba, probablemente. ¿Cómo le decís al mundo entero que ahora Mickey, que no hablaba, iba a tener voz, ¿verdad? Y de ahí cambió todo, ¿verdad? O sea, Bueno, seguramente tomaron mucho de esas primeras películas de Chaplin y del Gordo y el Flaco y todo eso, Laurel y Hardy, que eran todas mudas y que tenían todas esas pianolas ahí como aceleradas y tiene como que son herederos de eso, ¿no? De esos gags de caídas y golpes que por ahí hoy pueden resultar hasta medio violentos, que tal vez hoy estarían medio como, no sé, dudando de si lo hacemos o no, porque si uno ve todas esas primeras animaciones son como muy fuertes. Sí, Betty Boop ajá, era súper intenso todo lo que pasaba y justamente tal vez el hecho de que estaba creado para un público infantil lo hacía pasar por algo no tan es que pesado. era como inocente. ¿Te acordás que recuerdo siempre una imagen que era como el piano cayéndole a alguien? Como que había un piano colgando y ¡pum! Le caía a alguien y quedaba estripado. Era como estábamos Bueno, Pero los así. Looney Tunes, ¿no es cierto? Popeye, que después nos enteramos que es Popeye. Popeye. Popeye es re violento. Sí. Se viven pegando y golpeando con Brutus, con el Sí, gordo que le quiere sí, robar sí. la novia y se pegan todo el tiempo. Olivia se llamaba. Olivia. Ajá. Sí. Bueno, ve todo el contenido que nosotros veíamos, ¿verdad? O que llegamos a ver, porque ya esa fue como otra etapa de las fábulas, ¿verdad? O de las animaciones. Luego Mickey se transforma, ¿verdad? Obviamente Disney, que es inmensamente poderoso, se transforma y empiezan a aparecer todo este otro montón de personajes, ¿verdad? Y ya su universo entero de animación, ¿verdad? Propiamente. Bueno, podemos hablar un poco de esos canales
donde veíamos estas fábulas. Y bueno, también Marcos, contame. Sí, fábulas, ustedes aquí le dicen fábulas, para mí, se van a reír, son dibujitos animados. Para mí son los O sea, no hay otra manera de Es decirle. literal, digamos. Sí, los dibujitos animados. Vamos, voy a ver los dibujitos animados. Me siento- Pero dibujitos. Dibujitos animados, las dos Me palabras. escupo, man. Dibujitos animados. Ni dibujos, es dibujitos. Dibujitos. Dibujitos animados. Qué así se loco. dice, ¿sí? Bueno, ¿En qué canales veías vos? ok, ahí es, voy a entrar en un tema vacilón. En mi casa, en esa época no había cable. Entonces, yo llegué como a estas fábulas o lo que sea de canales de cable después. Yo me acuerdo que uno veía como en el 7 en las mañanas o en las En el tardes. 4. O en el 4 que daban fábulas, digamos, porque el cable llegó a la vida después, ¿verdad? Entonces ya después obviamente uno decía, así que Disney Channel, a mí me encantaba Discovery Kids, aunque yo ya estaba un poco más grande, a mí me fascinaba. Yo me acuerdo que yo siempre digo que tengo sobrinos porque ellos me marcaron mucho como esa infancia, porque yo venía a San Carlos y ellos tenían Discovery Kids. Entonces, aunque yo ya estuviera mucho más grande, a mí lo que me gustaba ver era Discovery Kids. Y yo llegaba donde mis amigas y ellas ya todas querían ver Disney Channel, ¿verdad? Porque ya estábamos más grandes. Claro. Entonces, yo llegaba como a las casas de mis amigas a ver tele y todas querían ver Disney y ya el Zapping Zone y no sé qué, ¿verdad? Y yo me moría por poner Disney Channel. Es más, le pasábamos por encima de Disney Channel y ojalá estuvieran dando una fábula que a mí me gustaba, algo que a mí me gustaba. Y yo, ¡ay! Están dando Sauma Fu. Y Bueno, eso o no sea, era yo- animada, ¿verdad? No, Sauma Fu era como un lémur o algo Ajá, así, y ajá, eran ajá. personas. Y eran personas, Pero Sauma Fu tenía una sección en donde Animado. salía Sauma Fu animado. De fijo, qué cool. Mami, todo eso me encantaba. digamos. Vieras que yo, bueno, también me pasó eso, obviamente, que primero vi televisión de los canales nacionales, ¿verdad? Que aquí nuestro compañero Luis Roberto nos estaba contando que en Canal 14 se pasaba Dragon Ball. Ajá. Entonces eso está muy cool, digamos, pero bueno, yo recuerdo que justamente en el primer episodio hablamos de los Teletubbies. Yo vi los Teletubbies en televisión nacional Así. y otro montón de incluso anime y demás. Pero ya después, cuando tuve acceso al cable, veía en Nickelodeon Hey Arnold. Ajá. Había una que era una mae que se parecía a usted. Bueno, usted no tiene lentes, pero era una mae que hablaba con los animales. En el mood a mí se me pareció. No me acuerdo cómo se llamaba. Era una familia, ¿no? Una familia, no sé qué. Strawberries, Ajá, Strawberries. ajá. Bueno, pero una más súper cool porque ya hablaba con los animales y la vara. Ajá, sí, y bueno, Hey Arnold, que era increíble. A mí me digamos. encantaba La vida moderna de Rocco. Ujú, también. Y Cat Dog Cat Dog, siempre fue mi obviamente. favorito. O sea, Cat Dog era otro nivel. Claro, lo que ustedes han visto de niños, para mí es obviamente completamente diferente, porque para mí de niño, bueno, primero no había canales de animación, o sea, era la televisión nacional, como dicen ustedes, y había muy pocas cosas para ver. Entonces era como la hora cuando volvíamos de la escuela, la hora de la merienda, y era Tom y Jerry. Ah, bueno, Tom y y Jerry. sí, yo sí vi Tom y Jerry. Tom ¿dónde y está Jerry, eso? que es otro, Sí, que también es mudo, que también es fantástico porque Ah, es bueno, mudo. y- La única que habla en Tom y Jerry es como la empleada, que solamente se le ven las patas, que le dice, Tomás, gato loco. Bueno, le dice así, que es la única que habla, porque Tom y Jerry no hablan Qué nunca. loco, es cierto. Es cierto. Hay es algo que cierto, no es quiero que se cierto. me olvide. ¿Cómo se llamaba? Hubo una fábula que yo vi mucho pequeña que eran dos ratones y que decía, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a intentar Mae. conquistar el mundo. Ah, Pinky bueno. Cerebro. Pinky Qué Cerebro, buena, Ah, ¿eh? muy bueno. Ahora que Cada estábamos 7 hablando daban. de los villanos antes de empezar el episodio, a mí me encantaba el que era el más inteligente, que era el villano. Cerebro. Nos llaman desde... Nos llaman Tenemos desde- una llamada muy importante. Tenemos una llamada al aire. Hola, sí. Aquí pasan cosas, pero... Bueno, son un teléfono, Qué pero... bueno, Pinky Cerebro. ¿Verdad, Sí, Pinky Cerebro? Pinky Cerebro es Soy buenísimo. Pinky ¿Se acuerdan La otra? canción de Ay, Pinky increíble. Cerebro es muy buena. ¿Saben de quién es esa fábula? De Steven Spielberg. cierto. Y al final decía, Steven Spielberg presenta a Pinky y Cerebro. Ma, qué bueno, digamos. Ese Ma, mae eso me siempre ha hace hecho pensar grandes en cosas. miles de cosas, digamos, o sea, cómo realmente las fábulas, ¿verdad? Como Pinky y Cerebro, no son tal vez tomadas tan en serio y sin embargo puede que tengan tanto como una historia súper interesante, evidentemente las técnicas de animación que decíamos que son unas varas que tienen que ser perfectas, o sea,
Ya más adelante hablaremos de eso, ¿verdad? Sí. Pero como realmente tienen un peso artístico muy grande. Volviendo para atrás, yo siempre voy a estar volviendo para atrás en la historia. Si nos ponemos, porque eso se puede ver en cualquier lado, los detrás de escena, digamos, de Disney, de los grandes clásicos de Disney, como el Blancanieves y la Cenicienta y todo eso, son un delirio, los dibujos de los fondos, sí. Porque eran un montón de personas dibujando a mano, fondos y caras, hacían los ojos, un ojo, cada ojo, había como 1000 ojos distintos, 1000 bocas y todo, chiva, sí. Y era un trabajazo tremendo, más allá de todo lo que podamos decir de Disney y lo que ha influido para bien y para mal, como iniciadores de esa industria, porque fueron los primeros que se lo tomaron en serio. Claro. Es una locura cómo trabajaban. Yo me acuerdo que había en Disney un espacio, no era Art Attack, era como otro espacio en donde le enseñaban a uno a dibujar, qué sé yo, aquí imposible. Entonces, qué cool. Era como cómo dibujar la cara aquí imposible. Entonces hacían un círculo y no sé qué, y le dibujaban los ojos, chivísima. Claro, uno llegaba a hacerlo, ¿verdad? Yo llegaba a la escuela a hacer esa vara, demasiado chido. Pero otra gran casa que se nos olvida es Warner. Porque claro, Warner totalmente. Tenía esta, ¿cómo era que se llamaban? Animaniac. Claro. Que era chivísima, sí, digamos. Y la canción era buenísima. Ajá, era que los más estaban como en un... ¿Cómo se llama eso? Un tanque de agua. Como un tanque de agua. Porque el tanque de agua es el símbolo de Warner. Ajá, porque exactamente. en los estudios de Warner hay un tanque de agua muy grande. Y de ahí salían los bichos. Ajá, me acordé porque los personajes. Es que son como 3... Yo eso no lo recuerdo, ¿No yo creo que yo no lo vi. ¿En serio? Pero algo que te quería comentar, que fijo si lo recordás, antes de que pasemos justamente a Disney y todas las animaciones clásicas de Disney, era un programa que daban, no recuerdo cómo se llama, pero era un bus que se hacía chiquitito y iban al cuerpo. Ajá, pero no el autobús mágico. El autobús mágico. Y eso yo lo veía también en un canal nacional, digamos. Yo también. Y otra era Oggy y las cucarachas, que era otro nivel. Sí, esa era muy buena. Y esa tampoco hablaban, Marcos. O sea, en esa... No, ¿viste? ¿Cómo se llama? Oggy y las cucarachas. Maro, lo máximo. Y había un gato, ¿no? Sí, había un gato. Había un personaje era... Ay, qué buena, qué buena. Sí, pero ni siquiera lo recordamos muy bien porque sí fue algo que vimos muy en la infancia, digamos. Sí. Y ahora tal vez podemos comentar un poco de Disney, ¿verdad? Ajá. Y de cómo Disney no solo hacía adaptaciones a libros, ¿verdad? Porque todas las princesas son adaptaciones de cuentos infantiles que eran súper creepy. De los hermanos... No me acuerdo cómo se llaman. Por ahí ponemos el nombre. Ajá. Pero eran historias que realmente eran creepies. Ajá. Y Disney las convirtió como en una fantasía. Hermanos Grimm. Hermanos Grimm. Sí, de hecho, supuestamente Blancanieves, Cenicienta, todo eso. A mí, ¿sabes algo que siempre me pareció loquísimo? Que nunca hicieran como una fábula. Caperucita Roja. O sea, luego la hicieron grande, pero ya como con personas y la vara. Pero nunca hicieron una fábula. Sí, que no la haya hecho Disney, digamos. Exacto. Como era una historia súper popular, todo el mundo la conocía y nunca le hicieron... Bueno, puede ser porque es como muy breve, como que la historia es, como que no da para hacer algo tan largo. Sí, pero una película... hicieron una película. Sí. Caperucita y el Lobo. Bueno, pero digamos las que sí existen, ¿verdad? Que vos mencionabas Dumbo, Ajá. Cenicienta, Ajá. Bueno, todas. Sí, todas esas. Alicia en el País de las Maravillas. La Sirenita. Y que ahora tienen sus adaptaciones en live action. En live action, sí. Es loquísimo porque, ojo, lo que ha cambiado, ¿verdad? Que tal vez, eso lo vamos a hablar más adelante, pero cómo le dieron vuelta, ¿verdad? A los niños quieren ver a personas interpretando sus personajes y los adultos quieren ver animados interpretándose a sí mismos o como estos conflictos que tenemos los adultos, ¿verdad? Pero en fábula. Sí, animaciones ya hechas para adultos. Totalmente. Perdón. Sí, para mí, yo estoy en desacuerdo con lo de live action, porque para mí básicamente es que no se les cae una idea. Sí. Para mí es eso. Sí. O sea, no es que, ay, qué lindo adaptar. No. Para mí es, no sabemos qué hacer. No tenemos ni idea qué hacer, entonces vamos a recurrir a algo que funcionó hace 30 años o más. Cierto. Y lo vamos a hacer con personas. ¡Ay, qué revolucionario! Claro. Para mí es eso. Eso me da pie a hablar un poquito de algo
que, bueno, como dice Marcos, ¿verdad? De Disney ha reciclado sus historias a lo largo de... Tiene tal vez historias originales, pero ni siquiera puedo pensar en una específica, porque quién sabe, ¿verdad? Sí. Tenía Phineas y Ferb y demás series animadas, pero a lo que voy con esto es que ahora Disney es el dueño del mundo de Star Wars y de Marvel, ¿verdad? A lo que voy con esto es que creo que no podíamos no mencionar Marvel y DC en esta primera parte, que queríamos hablar un poco más de la infancia, porque si bien yo, por ejemplo, no tengo mucha relación, pregunté, usted sabrá quién le preguntó específicamente, porque siento que es algo que tenemos que mencionar, ¿verdad? Sí. Adaptaciones de cómics, así como habían adaptaciones de los cuentos de los hermanos que ya mencionamos, las adaptaciones de los cómics que eran Marvel y DC, ¿verdad? En los 90 ellos tenían muchas series. Ajá. Tenían series de Spider-Man, de Batman, Batman con Superman, estaban los héroes de la X-Men, justicia. que fueron la serie más grande, digamos, y la que tuvo más éxito, sí. que probablemente todos aquí vimos en algún momento. Y cómo desde esas series de los 90 animadas ya existía el multiverso que ahora se usa en todo lado. No solo lo usa Marvel y DC, lo usa todo el mundo. Sí, para de hecho, si contar vos vas a cosas. los cómics, hay como 10 Superman diferentes, hay como 10 Batman diferentes, hay como 10 Spider-Man diferentes, que son universos distintos. En algunos se murieron, en otros no se murieron. O sea, es una locura Está total buenísimo. que eso existía. Y eso es viejísimo porque es de los 60, 70. Claro, esas es cosas. totalmente. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, esa de X-Men fue una serie que fue la única que tuvo final y le fue muy bien. Y, digamos, si vos pensás en los X-Men ahorita, ¿verdad? Están como todas las películas live action de los Avengers, por ejemplo. Ajá. Y los X-Men tuvieron sus películas, pero no les fue tan bien como a los Avengers, ¿verdad? Por hacer una comparación. Sin embargo, como a esta serie de los 90 sí les fue bien, ahorita van a hacer como una continuación que va a salir el año que viene. Entonces fue como algo que se retomó tal vez y que fue por el impacto que tuvo en los 90. Tuvo 76 episodios, digamos. Y ahí salía Scarlet Witch y otro montón de personajes, ¿verdad? Yo lo menciono porque es mi favorita, pero salían muchos ¿En serio? personajes. ¿Es tu favorita? ¿En serio? Pero bueno, quería como mencionar eso para que no nos quedara por fuera. Está buenísimo, porque, por ejemplo, en nuestro universo, nosotros vimos el Spider-Man de, ¿verdad? Es el de persona ya, el de persona. Tobey Maguire. Tobey Maguire. Sí, Tobey Maguire. Y ahora los chicos están viendo como este multiverso de que Spider-Man es completamente diferente, la historia, existen los mismos personajes, ¿verdad? Porque ahí está Mary Jane y toda la cosa, pero son diferentes, los trabajos son diferentes, todo es loquísimo. Me estaba acordando también que una cantidad grande de fábulas eran como, yo lo voy a decir así, porque para mí era un poco así, pero eran como muy masculinas, como Beyblade y esas de Crash y no sé qué. Bueno, Crash es como un juego. No. Sí, Crash es un juego. No, entonces no es ese. ¿Cómo se llama? El azul, dices tú, Sonic. Sonic, man. me costó a mí también, perro. digamos. Ajá, y este otro Sonic. ¿No sabes quién es Sonic? Sí, Okay. pero me dio risa que lo confundiera con Crash. De ahí, Crash es un gran juego. sí. Bueno, en fin. Ok, pero ese es otro tipo de animación. Sí, La totalmente, animación de que los tenemos videojuegos. que hablar. Vea, en es algún que ser Y tonto justo- para ser inteligente también. Bueno, antes de cerrar, ¿verdad? este primer momento de esta conversación, porque venimos con más temas para hacer esa transición, yo les quiero comentar algo. Quiero recitar, no se dice recitar, citar a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro ganó un Oscar el año pasado por Pinocho y el ma dijo Animation is cinema, literalmente. Él dice que la animación, al igual que otros géneros del cine, son tomados como por aparte. Por ejemplo, la animación en los Oscar tiene su propia categoría, cuando podría estar con las grandes películas también, compitiendo al igual, porque ¿por qué separarlo, verdad? Entonces él apela a, démosle la importancia que se merece esta representación del cine, ¿verdad? Que también es válida completamente. Y bueno, su lucha ahorita fue por Pinocho, ¿verdad? Pero bueno, eso me hizo pensar en estas palabras que decía él. Y también, para ir ya, porque ahorita vamos a hablar un poco más de la animación adulta, Tim Burton con El cadáver de la novia, Pesadilla antes de Navidad, que por cierto hay una serie en Netflix que se llama Las películas que nos formaron y tiene un episodio específico
de La pesadilla antes de Navidad, Ah, qué donde chévere. hablan de que los animadores y el equipo fueron los que realmente hicieron esa película. Tim Burton tiene el crédito de director, pero él tuvo la idea inicial, nada más. Entonces también, Wow. ¿verdad? Toda esta lucha que tienen los animadores. Y como estamos hablando de animación, les vamos a confesar algo. Nosotras somos las chicas superpoderosas. Yo Sí. soy Bombón. Yo soy Burbuja. Y yo soy Bellota. Grandes Y momentos. es... Sí. Y así es. Y así, Sí, no, tuve- y es en serio. no tuve es opción. mentira, es en Completamente serio. Yo toda mi Bueno. vida fui bellota, pero ahora tengo la oportunidad de ser bombón y me lo estoy pasando bien. Sí, muy bien. Grandes confesiones. Grandes confesiones, obviamente, no pueden faltar, digamos. Yo me voy a comer la palomita chupada. A lo que me refería es que también está como esta animación que va más a lo siniestro, digamos, como Caroline de La Puerta Secreta, creo que se Sí. llama, Uy, qué que es buena una peli que esa. le gusta buena, muchísimo a la gente, ¿verdad? Y que es, perfectamente lo puede ver un público más joven, pero sí toca como este ride. El cadáver de la novia también. El cadáver de la novia es espectacular. Es una gran película, digamos, y no necesariamente es para niños, ¿sabes? O sea, Yo la vi niña. sí, yo digamos. también la vi niña, porque era como en ese momento, igual que Jack y todas esas cosas, ¿verdad? Pero Bellota. no eran tan Mate time. para niños. Tampoco era que tocaba nada, pero es como ahí denso, pero sí era como de dark también. Yo recuerdo que yo al final tal vez no lo entendí tanto cuando estaba pequeña y lo entendí más cuando lo volví a ver porque, bueno, spoiler, la película termina con ella liberándose, entonces se vuelve mariposas y se va. Es como una liberación de su fantasma, por así decirlo. Cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo que yo recuerdo muy bien el momento en el que lo vi, pero no recuerdo entenderlo tanto como Hay- cuando ya lo vi. Hay más otra que grande. ahora no me acuerdo el nombre, que creo que es como en blanco y negro, que es de un niño que ve a los que ve a los espíritus. ¿No es Frankie Winnie Ese. o Ah, algo así? que trae un perro. No se llama así, pero se llama Sí, por sí, ahí. algo de Frankie sí. Winnie, así que también es Sí, sí, sí. pesadita. Hay una película animada que a mí me encantaba y como que yo no sé por qué mucha gente no la vio o no sé, porque yo siempre que la mencionaba como que nadie la había visto, que era Jimmy el durazno gigante. Ajá, Que que vuela, ¿no? era real y luego el bicho se metía dentro de un durazno gigante y adentro había un montón de ¿Pero gente. volaba o no volaba? Yo creo que sí volaba. Sí. Pero Yo era creo que una eso también estupidez, es de era stop ¿Quién motion. volaba? ¿El durazno o el Más, El Durando, el Durando. El durazno volaba. No. Era Sí, chivísima. era muy cool. Rara, sí, a eso voy. Era rara, era como este contenido raro. Sí. Ok, Chris, hay un tipo de animación que sí era infantil, pero era mucho más serio, ¿verdad? Mucho más cinematográfico, no porque lo demás no lo sea, sino porque tenía de Esa alguna manera característica, tal esa vez. característica y esa cultura, ¿verdad? Estamos hablando del estudio Ghibli, que es tan famoso, ¿verdad? Y que yo creo que muchos llegamos a verlo en la adultez, porque yo recuerdo, recuerdo muy poco estar cerca de esas películas cuando era niña, las vi ahora. Claro, me llegaron al corazón brutalmente, ¿verdad? Pero, no sé. Miyazaki, digamos, que es el director del estudio, estuve viendo que él como que se inspiró mucho o se vio muy influenciado por la historia de su mamá y de su papá y por las tragedias en Japón. Que bueno, no tenemos que ahondar mucho en eso, pero sabemos que son temas que están mucho en el cine japonés, ¿verdad? Siempre se habla de esas tragedias. Él empezó como haciendo historietas, sus propias historietas, porque era un fan de los mangas, que manga es cómic en japonés. Y a partir de eso, revolucionó completamente la animación japonesa. Totalmente. Entonces les pregunto, aprovecho para preguntarles, ¿cuál es su película favorita del estudio? La mía es Kiki's Delivery. No sé, es que puede ser Ponyo. Creo que esa no la he visto. Es una belleza, digamos. Pero la princesa Mononoke me fascina, digamos. Es difícil, pero me quedo con Mi vecino Totoro. Ah, sí. Sí, Bueno, Bueno, otra y que es me que- gusta mucho es El Castillo Vagabundo. Ajá. Ay, sí. Esa es muy linda. Es que, Todas. o sea, todas Todas. están buenísimas. Sí, sí, son una belleza y la verdad es que, de hecho hay unas que son como, ahora que Netflix la subió, Ajá, sí. o sea, yo tuve la oportunidad de ver como la mayor cantidad porque también esa era otra cosa. Uno veía lo que llegaba, ¿verdad?
en esa época, digamos, de la niñez y adolescencia y así, uno no tenía acceso a buscar nada, ¿verdad? No había una compu en la casa o incluso con cosas había cable, ¿verdad? Entonces, uno veía lo que le Sí, lo que proponía, encontrabas. sí, lo que encontraba, lo que le proponía la televisora, ¿verdad? Ahora todo el mundo tiene ese acceso como de yo me meto escoger. Ajá, y veo, o sea, los niños ven ahora, ay, me gusta Peppa Pig y ponen Peppa Pig, digamos, nada más. Y ya, eso es todo. Hay otra que no me acuerdo cómo se llama, que los mapaches se transforman. Sí, la de los Que mapaches. se transforman en humanos para hacen ir un y desmadre. meterse entre los humanos. El viaje de Chihiro, ni siquiera. Ah, bueno, no, es que el no viaje de sé. Chihiro es una locura, ganó el Oscar, el viaje de Chihiro. Sí, Es es cierto. que ese es otro nivel, Es ¿verdad? es como el hito del estudio, porque es la Ajá. primera que gana el Oscar. No sé si, digo la primera, no sé si volvieron a ganar el Oscar, pero No lo sé sé. que ganó el Oscar. Pero si yo me quedo con mi vecino Totoro. Sí, qué bonito. Porque aparte, mi vecino Totoro es muy icónico en sus personajes. Ajá. Totoro en sí mismo y todos esos bichitos son como muy... Sí, muy Y icónicos. se han generado un montón de, bueno, de De merch, peluches ajá. y etcétera. Sí, Sí, qué hablando de eso justamente, de toda la mercancía que nos han dado, ¿verdad? Todas esas animaciones, también están los parques temáticos, que de hecho el estudio Miyazaki tiene, yo no digo el nombre porque no sé cómo se pronuncia, siempre me enredo. Miyao. Ghibli. No, Ghibli. Ah, sí, el nombre de él, el dice nombre usted. de No, él. el estudio Ghibli. Ajá. Sí, no sé si es Ghibli o Ghibli, no sé cómo se dirá Ajá, en exacto, japonés. yo también tengo esa... Pero ellos también tienen un parque temático. Ajá, sí. Entonces usted va y está como literalmente del viaje de Chihiro y todo. Qué lindo. Pero bueno, también, obviamente, los parques temáticos de Disney, que tienen, ¿verdad? Todo justamente de las animaciones, ¿verdad? Todas las atracciones son de las animaciones, justamente. Qué lindo. Y Universal también tiene de Spider-Man, por ejemplo, de Los Simpson, que ahí podemos un poco ya meternos en las animaciones que están hechas específicamente para adultos, como Los Simpson, por ejemplo. Sí, y como BoJack, South Park, South Park, Padre de por familia. ejemplo. Padre de familia. Cleveland Show, Ajá. esa fue otra que yo vi. American Dad. Ajá, exactamente. Y esas las daban, yo recuerdo verlas en televisión nacional, digamos. Sí, yo me acuerdo que las daban como en una hora tarde, porque Sí. obviamente ya no era un contenido para niños y perfectamente podían confundirlo, ¿verdad? La Casa de los Dibujos. La casa de los dibujos. Casa Sí, de no, los dibujos. eso La era... La Casa de los Dibujos era intensa, o sea, esa sí era literalmente para mayores de edad. Ahí está buenísimo la gente de Adult Swim. Ajá, Sí, exactamente. Sí, sí, Adult Swim. Adult Swim tienen Rick and Morty, que es como lo más conocido, digamos, de los maes, o como lo más Y que boom, tuvo demasiado éxito. porque exacto. fue, digamos, exagerado el boom que fue Rick and Morty, por ejemplo, y es una locura. Happy Tree Friends. Happy Tree Friends. La canción era Qué locura. Sí. Había uno, yo no sé si, sí, es buenísimo. Había uno, no sé si ustedes se acuerdan, que lo daba MTV, que se llamaba Celebrity Deathmatch, que era stop motion con plastilina. Sí, que se golpeaban, qué que era como bueno. una lucha libre entre, no sé, yo me acuerdo entre NSYNC Ajá, y ajá. Backstreet Boys. Pero se arrancaban las cabezas, era súper sangriento. Salía Britney Spears. Britney y Spears versus Cristina Aguilera, era todo así, era muy Buenísimo. divertido y estaba muy bien hecho. Estaba muy chido. Me acuerdo también de que había uno en MTV. Bueno, es que MTV, ¿verdad? Fue como el papá de la cultura de ese momento, digamos, Claro. como la cultura pop y la cultura no solo Definieron musical. demasiadas cosas. Definieron demasiadas cosas. Y hacían lo que ellos querían hacer específicamente. Totalmente. ¿verdad? Es que Totalmente. tenían mucha libertad porque era muy independiente en ese momento y como no tenían publicidad ni nada, podían hacer lo que quisieran. Sí, totalmente. Había uno que era... Alejo y Valentina, Alejo y malísimo. Valentina. Ay, Alejo y Valentina era malísimo. argentino, ¿no? Sí, Sí, era malísimo, argentino. malísimo, insoportable. Era Sí, insoportable. insoportable. digamos. Habían cosas que honestamente para mí eran insoportables. Yo sé que a la gente le encantaba South Park. Yo odiaba mal South Park y odiaba que mis amigos como de la escuela les encantara y que fueran como súper tontos porque, digamos, era... Era completamente incorrecto. Exacto. Pero creo que ese era justamente como el chiste de South Park. Claro. Yo vi mucho South Park, demasiado, demasiado. Sigue sí. al aire. eso. Y sigue el aire y bueno, los creadores eran todo un tema porque los invitaban a premios y salían vestidos de maneras, no sé, que para llamar la atención. Ahí
un documental aparte- de ellos donde aparte hablan de técnica- cosas que ahorita no voy a hablar, digamos, pero No, y aparte técnicamente South Park es súper simple porque es stop motion con Total. papelitos recortados, o sea, está hecho, lo Sí, sí. podremos hacer nosotros ahora. Sí, está súper mal. Y ojo, que, por ejemplo, en esa época la animación para adultos era más sencilla. Ahora la animación para adultos tiene una calidad completamente diferente. O sea, si vos ves BoJack, tampoco es la octava maravilla, ¿verdad? Pero sí es en su dibujo, ¿verdad? es de las En su mejores arte. series de Netflix. Siempre, preciosa, siempre ¿no? que uno ve una lista de las series más vistas de Netflix o de las mejor calificadas por las personas que hacen reseñas, por los críticos, BoJack está siempre en las primeras. Es que es brutal. Porque fue increíble, digamos. O sea, yo personalmente, ahorita mismo intento no reverlo porque conecto mucho con una parte oscura de mi vida, digamos, como con BoJack habla literalmente de depresión, de problemas personales súper intensos, ¿verdad? Empieza hablando del peso de la fama en una persona y de cómo eso les da pase libre a hacer un montón de cosas sin tener ningún tipo de consecuencia, pero al mismo tiempo también están otro montón de personajes, Diane, Princess Caroline, todos esos otros personajes que también están muy bien contados, que también conocemos de sus historias y que también es muy pesado, digamos. O sea, Todd es de las pocas representaciones de una persona asexual en una serie, y es una serie animada. Total. Entonces es una serie que realmente impactó un montón. Bueno, yo creo que también la animación permite eso, ¿no? Permite, como no son personas reales, permite hay una libertad para el escritor y para los directores que no te lo permite la persona, que te deja hacer lo de BoJack. BoJack no se podría hacer en persona, sería Jamás. súper incorrecto. Sería lo más incorrecto del Sería mundo, súper digamos. incorrecto, pero en animación lo permitimos. Los Simpsons, pues decir, ¿cómo Claro. hacer una familia así, que hace 30 años que es un éxito, una familia totalmente disfuncional, padre de familia, que es un delirio total, en persona sería imposible. El mismo Rick and Morty, que yo lo vi, uno entra a esas series como completamente sin ningún prejuicio de nada, ¿verdad? A BoJack no. A BoJack ya yo entré sabiendo de alguna manera de qué hablaba. Entonces yo tomé la decisión de verla, ¿verdad? Pero Rick and Morty fue un poco más como, hey, está de moda y está buenísima, veámosla. Ajá. Cuando la serie avanza, te das cuenta que es súper pesada, ¿verdad? Que es súper deep y el personaje de Morty sufre un montón, digamos. Y además... Sí, habla de la negligencia también un poco. Yo no lo he visto, pero sé que va por ahí. 100%, habla del alcoholismo, habla de la negligencia, habla como de las familias disfuncionales, del poco interés de los padres. O sea, hay un montón de temas que era lo que yo les decía al principio. Los niños quieren ver a personas contándoles sus cuentos, ¿verdad? Porque ya no se quieren ver, ajá, o cosas de aventura o lo que sea, ¿verdad? Los adultos estamos buscando cómo reflejarnos en cosas que no necesariamente son humanos, ¿verdad? Porque estamos tan bombardeados de humanidad. De humanos perfectos también Sí. en las series, ¿verdad? Sí. De personajes perfectos que esos otros personajes se dan el lujo de no serlo. Exacto. Y de ser muchísimo más como nosotros, que vivimos completamente conflictuados, ¿verdad? Estas series que acabamos de mencionar tienen como otro montón de cosas, están premiadas de otro montón de cosas. Digamos, Los Simpson, hay muchas teorías de que han cosas que pasan en Los Predecido. Simpson, Ajá. predecido cosas, predecidos, ¿sí? Sí, ha hecho predicciones. Han hecho predicciones, ¿verdad? Supuestamente. Hay una teoría de que los Simpsons han hecho predicciones. Y todo el tiempo Sí, qué se vacilón, está ¿verdad? hablando de eso, ¿verdad? Ellos habían dicho que Donald Trump iba a ser presidente. Y O sí, sea, y exacto. pasó. Y miles Y han de Hay un pasado ejemplos. montón, cosas. en internet, en YouTube puedes encontrar un montón de informes sobre las predicciones de los Simpsons. Sí, así de loquísimo. Y han tenido que salir a decir cosas, los creadores y todo. BoJack dio mucho de qué hablar en su momento porque la gente se sentía identificada con BoJack y los creadores decían, no. Si usted se identifica con BoJack, Usted hay está algo mal. que está haciendo mal. Vaya terapia. Ese no es un claro. personaje en el que usted se tiene que identificar y sentirse bien por identificarse con él. Todo lo contrario. Y Rick and Morty, el creador, tuvo denuncias y tuvo que pasar por un proceso legal y eso de alguna manera afectó la serie, Por supuesto. ¿verdad? Y afectó a otras series en las que él participa como voz
de doblaje, digamos, no de doblaje, perdón, voz de los personajes, digamos. Ajá. Sí, es loquísimo porque, digamos, yo siempre he relacionado BoJack, yo te lo he dicho, con una de las series más pesadas emocionalmente humana, que es Mad Men. Para mí, BoJack y Mad Men son exactamente la misma cosa, digamos. O sea, BoJack y Donald Drape es exactamente la misma persona, pero uno es una persona y otro es un caballo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te identificas? Es la misma historia, Es la literalmente. misma, O sea, hay exactamente. hasta planos iguales, porque probablemente Mad Men era una referencia para Totalmente. BoJack. Y lo heavy no es, porque obvio referencias hay y toda la cosa, ¿verdad? Y que se parezcan no es coincidencia, que se parezcan es porque está hecho así. Pero, ¿cómo, digamos, en la época en que salió Mad Men, ¿verdad? Decíamos, uy, es que este personaje es una rata, ¿verdad? De lo peor, el mae se pasa, ¿verdad? Etcétera. Y a BoJack no, porque es un caballo. Porque es un caballo, Entonces, ¿cómo le justificas eso que decía Marcos? ¿Cómo le justificas o cuál es esa libertad que hay, ¿verdad? De que una caricatura, aunque esté hablando de problemas humanos, es un gato, o es un caballo, o es un perro, ¿verdad? Pero estás hablando de problemas humanos. Estás Sí, hablando porque de... BoJack toca la maternidad, la paternidad, el alcoholismo, las adicciones, la depresión. la explotación infantil en Hollywood, ¿verdad? Sarah Lynn empieza a actuar desde muy pequeña y las consecuencias que vive en su vida son un reflejo de eso. Claro. Y eso es algo que pasa constantemente, ¿verdad? Total. Todas las artistas pop, por ejemplo, ella es simplemente una representación de todas las artistas pop, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, eso por ese lado, como de estas series que apuestan directamente a hablar de temas así, ¿verdad? O sea, que literalmente son películas para adultos, pensadas para adultos, conceptualizadas para adultos, ¿verdad? Acá Luis me apunta el fantástico Mr. Fox. Ahí era donde sí. yo iba. Ujú. Esa Wes era justamente Anderson. la parte. Está toda esta otra parte del cine que también es bastante serio, ¿verdad? Como Wes Anderson. Ay, Esta la de la isla de La isla de los los perros. es una belleza, digamos. Yo es que sin anteojos no leo nada. Loving Vincent. Que Ay, era de- mae, las cartas a Van Gogh. Ah, Ah, man, lo sí. vi. y Anomalisa. Esa era la que yo iba a decir. Justamente en este momento, a eso iba. Estas películas que estuvieron en los Oscar, ¿verdad? Que Anomalisa es un corto, si no me equivoco, que es en stop motion y es sobre la vida. O sea, y es un contenido adulto, no está pensado para niños en ningún sentido. Tal vez Wes Anderson sí. Wes Anderson es como universal, o sea, cualquiera lo puede ver y se va a sentir súper identificado y le va a encantar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Isla de Perros es una peli que la ve cualquier niño y le va a fascinar y a mí me encantó demasiado, ¿verdad? Sí. Pero esta, hecho- por ejemplo, Anomalisa es como para adultos. O sea, el Chile habla de la depresión, habla de la vida adulta, ya cuando sos un adulto mayor, ¿verdad? Cuando llegas a ese punto en donde decís, bueno, ya hice todo lo que podía hacer en mi vida, ¿ahora qué? ¿Verdad? Entonces es loquísimo cómo igual estamos hablando La de sensibilidad. animación, sí, de dibujitos animados. Dibujitos diría animados. Marco. Son dibujitos Sí, animados. son dibujitos animados, ¿sabes? Sí. Entonces, Sí, las Bueno, cartas a Van Gogh, después que nos decía uy, sí, esa es fantástica. Luis acá. Las cartas a Van Gogh, tras de todo, tienen como otra técnica de animación que ahorita mismo no recuerdo cómo se llama, ¿verdad? Pero pintan sobre el yo creo que eso es fílmico. rotoscopía. Sí, Exactamente, eso. es eso. Rotoscopía. Esa película también estuvo Ajá. nominada a los Oscar. Yo lloré, que ustedes no se sí. pueden explicar, o sea, no se pueden imaginar lo que yo lloré con esa película. Sí, es muy digamos. bueno. Y claro, tiene mucho sentido. Van Gogh tenía este tipo de arte muy específico, me imagino que vos sabes cómo se llama. Sí, era como expresionista. Expresionismo, sí, Ujú. expresionismo. Y la película justamente apela mucho a eso, ¿no? Y cuenta la historia de él, que también habla de cosas demasiado, ¿verdad? Demasiado humanas la y historia de bueno, Van Gogh. salud mental y demás. De hecho, ahora que hablamos de la rotoscopía, que no lo mencionamos al principio, hay un montón de películas que digamos, la técnica que se utiliza para esas películas es que se filma toda la película y literalmente después se pasa por un proceso de animación. Entonces lo que se hace es pintar encima de la película, por ejemplo. Y
hay una película específica que a mí me fascina, que se llama Una mirada a la oscuridad. Es una película re loca y es así. ¿Es en la O sea, que sale Keanu Reeves? que sale Keanu Reeves, salen un montón de actores, es súper pesada y es súper personal, digamos. Sí, o sea, es que ahí voy. ¿Cómo transformás el contenido simplemente porque tenés una historia que contar, pero no la querés contar de manera común, ¿verdad? La película de Van Gogh se pudo haber contado con el actor simplemente. De hecho, hay un montón de películas de Van Gogh. Hay un montón de películas, pero si es un pintor, ¿cómo no vamos a pintar la película? ¿Verdad? O sea, esa idea, esa manera creativa, es un homenaje. Ahí es donde entra el arte. Ahí es donde realmente estamos hablando el concepto que vos decías al principio, ¿verdad? Que es una manera más de expresión de un arte visual, ¿verdad? Para mí, la animación tiene que ver demasiado con las artes plásticas, ¿verdad? El stop motion son artes plásticas, o sea, esa Anomaliza que se hizo con plasticina, todas las cosas que hace Wes Anderson. Un corto chileno que también estuvo nominado a los Oscars de hace como 2 años más o sí, menos. Por aquí vamos a poner una imagen, no me acuerdo cómo se llama, pero es un corto súper pesado que habla de un caso específico que pasó en Chile y salen perros y demás. Guillermo del Toro dice que el stop motion es como la manera más íntima de hacer animación, porque los animadores literalmente tienen que tocar las piezas que van a animar después. Y yo quería hablar de algo que no, como de cosas que necesito mencionar y que tienen que ver con la animación, ¿verdad? Primero, Daria sale de Beavis and Butthead. Fue un personaje que estuvo ahí y pegó tanto que tuvo su serie por aparte. La serie tuvo su final y luego tuvo 2 películas. Y es increíble, digamos, a mí me gusta demasiado Daria, la verdad. Sí. Luego está Hora de Aventura, que Hora de Aventura a mí me marcó demasiado, o sea, terminó hace unos años, sin embargo yo no pude ver el final cuando terminó. O sea, yo me negué, hace poco vi el final y en el 2020 salió como Islands of Adventure, creo que se llama, que es como otra serie que son los personajes de Hora de Aventura, pero ya no va con la misma línea de tiempo de Hora de Aventura, sino que después de Hora de Aventura, mucho tiempo después. ¡Qué loco! Entonces es muy cool, ¿verdad? Y ayer se estrenó Fiona and Cake, que es como el spin-off, por así decirlo, de Hora de Aventura. Son personajes que salen en Hora de Aventura, pero que ahora tienen su propia serie. ¡Qué cute! Pero es demasiado linda, digamos. ¿Sabe cuál es una que yo no la he visto mucho, la verdad, pero se me parece mucho en el sentido de que es así como muy moderna? Es Steven Universe, que es la misma cosa, por ahí sí. también. Son como series paralelas, ¿verdad? Que sí pueden ver los niños, digamos. De hecho, Steven Universe es para niños. Y Hora de Aventura también. Sí, y es vacilón porque son como muy actuales, ¿sabes? Como que los temas son y hasta la actuales. Animación. Exactamente. Sí, se ve muy cute. Se ve como estas fábulas que nosotros vimos, digamos, Los Padrinos Mágicos o así, que ya su dibujo, su animación era como muy bonito, ¿verdad? Y sí, que tenía como una paleta de color, era como una estética muy específica. Hora de Aventura, como decís vos, digamos, está hecha para niños, era de Cartoon Network, que creo que ya no existe. Uy, no mencionamos, de hecho, al principio dijimos que íbamos a decir los canales, y no mencionamos todos los canales, porque Cartoon Network no lo mencionamos, que creo que ya no existe en este momento, o pasó a ser otra cosa, a tener otro nombre, no lo recuerdo. Pero bueno, Hora de Aventura comienza con una guerra nuclear, y a partir de ahí salen todos los personajes de Hora de Aventura. ¡Qué loco! Entonces, desde el principio te está planteando un tema heavy, digamos, que es un escenario que puede pasar, ¿verdad? Esa es como la premisa. Y a partir de ahí habla de demencia, de un montón de cosas, digamos, que se conectan mucho con temas adultos, pero que sin embargo un niño lo puede ver y no pensar en nada de eso, ¿verdad? Entonces es muy cool, digamos. De hecho, bueno, spoiler, la serie termina y Marceline y la dulce princesa son pareja, ¿verdad? Que eso es algo que es un salto enorme, ¿verdad? Para una serie hecha para niños animada, ¿verdad? Como en un canal como Cartoon Network. Y los mismos creadores de Hora de Aventura hicieron Midnight Gospel, que es una serie que existe en Netflix y que la hace una persona que en la vida real tiene un podcast hablando de cosas súper heavy
Y bueno, lo invitan a hacer esta serie y la serie es de una persona que hace un podcast, pero hace un podcast intergaláctico. Entonces una va a belleza. otros planetas y tiene experiencias de vida y siempre termina volviendo a su casa, ¿verdad? Entonces, espectacular. O sea, de verdad, de las cosas que yo recomiendo demasiado ver. Claro, es como... Es vacilón porque es algo como es un podcast, puedes escucharlo, ¿verdad? Nada más, igual te va a llegar un montón, pero toda esta parte animada es preciosa, aunque la animación es demasiado simple. O sea, es una animación súper random, súper simple, súper básica, ¿verdad? Que no minimizo el trabajo de los animadores, sino que no tiene esta estética preciosa, ni verdad. Ni perfecto, ni perfecta. Nada, más bien el contrario. Exacto, ni sus personajes son tan lindos, sino que son como medio raros, así y tal. Y lo que dice es tan valioso, o sea, toda la serie es tan valiosa y tan profunda a la vez. Te lleva a lugares súper locos. O sea, sí, es súper sentimental, sí, de hecho. A mí me encantó verla y siempre de hecho, se volvió en un momento determinado como un espacio comfy para mí. O sea, como que la veía mucho y me hacía sentir bien. De fijo, es que da esa sensación como de confort, de hecho. Y bueno, otra cosa que no podemos no mencionar, ahora hablamos de Miyazaki, pero bueno, el anime específicamente, las series de anime, ¿verdad? Me gustaría que, como que comentemos un par. Yo quiero empezar con Evangelion, ¿verdad? Que fue una serie que impactó un montón, hay controversias y demás, específicamente con el director, que es Hideaki Anno. Este director es muy conocido por Evangelion, pero él también dirige películas de Godzilla. ¿Verdad? Entonces está como esta versatilidad que tiene él, ¿verdad? Y que no siempre va a hablar de la depresión, porque Evangelion es de la depresión. Él habló a partir de eso, hizo estos personajes que son niños, que manejan robots, pero está hablando de un montón de tragedias japonesas también ahí, ¿verdad? Y de cosas muy pesadas, que por eso es una controversia. Yo diría que definitivamente es para un público adulto, pero evidentemente sí fue visto por muchos niños. Yo considero que el anime está completamente permeado de crítica social. Digamos, lo que pasa es que como para nosotros culturalmente no es tan cercano, nos llegó un anime en un lenguaje además doblado, ¿verdad? Entonces, completamente distinto. El doblaje puede reinterpretarse. Ya cuando se hace toda la traducción, puede decir muchas otras cosas que tal vez se quedaron ahí, ¿verdad? En el espacio. Yo lo veo mucho porque yo no he visto mucho anime porque nunca estuve tan familiarizada con eso hasta que fui adulta y me gustó el cine asiático, por ejemplo. Pero yo vi One Punch, que yo te conté a vos, que a mí me encantó One Punch porque es súper divertida y es súper fácil de ver, es demasiado buena. Pero hay un episodio que yo nunca voy a olvidar porque era un episodio que hablaba de los reptilianos. ¡Qué loco! Y es loquísimo porque obviamente lo hace como lagartos o lo que sea, ¿verdad? Pero está hablando de un problema, ¿verdad? O de un tema que es súper oscuro y que la gente no necesariamente lo habla o es como ahí a voces, ¿verdad? Pero ese episodio de One Punch en donde hablan de los reptilianos y cómo están presentes y cómo lo mueven todo y nadie se está dando cuenta y es otro nivel, digamos. Es increíble y se dan la oportunidad de tener momentos graciosos también. Claro. Apuesto que ese anime tiene esos momentos One así. Punch es súper gracioso. Exacto, digamos, bueno, y esos son como tal vez animes que uno ve al puro principio que entra como en ese mundo, ¿verdad? Pero también me gustaría mencionar como creadoras de anime, que ahorita se me ocurre Sailor Moon, fue creada por una mujer japonesa, ¿verdad? No voy a atreverme a decir su nombre porque no sé si lo voy a pronunciar bien, pero no, Sailor Moon tiene también películas y Sailor Moon es algo muy fácil de ver. ¿Sí? Siempre es la misma historia, o sea, ella se encuentra con un villano y tiene que combatirlo con sus amigas que también son Sailor Venus, Sailor Júpiter, todas las otras. Tiene una gata que se llama Luna y es negra, es increíble. Y eso sí es algo muy fácil de ver. Eso tal vez no está hablando como en esos otros animes de cosas más serias, por así decirlo. Es muy lindo porque es muy girly, digamos. Exactamente. Entonces, digamos, tiene para un fashion mí, también, digamos. Akira, no sé si la vieron, que es un poco más vieja, pero también fue muy buena. Akira. Sí. De hecho es vacilón porque lo que yo te decía a vos ahora de que habían series que eran como muy masculinas, digamos, yo agradezco esas series porque eran como muy femeninas, ¿verdad? Y a mí me gustaba, o sea, a mí me gusta ser femenina, no tiene nada que ver que no pueda haber
otras series, nada que ver, digamos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que... De agradecer que existen también Exacto, estas. de que digamos, ahora que vacilamos con las chicas superpoderosas, las chicas superpoderosas eran Necesarias, eran eran violentas, necesarias, sí, digamos. eran una- No, es Eran que niñas. hay una identificación también. Claro. O sea, por más que a vos te gusten las series de hombres, vos ves, ustedes como mujeres, ves una serie que la protagonista es una mujer y te identificás. Por O sea, es supuesto. así. Y además, eso, eran niñas que combatían. Y iban a la ¿verdad? escuela. Iban a la escuela, Claro, sí, desayunaban sí. cereal, el tataron tata soltero, o sea, era súper real, Sí, digamos, exacto, ¿verdad? exacto. A pesar de que obviamente su planteamiento era que Tenía las su maes- parte mágica, pero también tenía su parte, esas madres van a la escuela y bueno, también tienen que combatir con villanos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Hay una que está, creo que está en Netflix, no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llama, que es un yakuza que se retira de la yakuza y se hace ama de casa. Creo que se llama yakuza ama de casa. Y la esposa se va a trabajar, todo, y él se queda cocinando, tiene un gato también, Ay, y yo se creo que queda lo he cuidando el escuchado, gato. pero no lo he Y visto. son todos capítulos muy locos que duran 3 minutos los capítulos, así. Son todos capítulos súper cortos. Y la yakuza lo está buscando para vengarse y él está escondido, como escondido en la casa, y anda con delantal y va a hacer las compras. lindo. Y la mujer se va a trabajar y él se queda ahí en su casa haciendo las súper tareas del lindo. hogar. Se Volvemos a cuestionan eso. cosas, se Ajá. replantean Acá está, cosas, de yakuza ¿verdad? a amo de casa se llama. Ah, me encantó. Sí, qué vacilón porque obviamente, como decía Marcos ahora, si es una fábula te puedes dar el lujo de hacer lo que quieras, ¿verdad? Tenemos como un universo infinito de posibilidades, ¿verdad? Pero ahora, ese universo antes en su momento era un poco como de fantasía y no sé, lucha, guerra, no sé qué, bla, bla, De bla, acción. ¿verdad? De acción, de juegos locos, o lo que sea, ¿verdad? Ah, me acabo de acordar de Rocket Powers, Ujú. que también había una chica que tenía el pelo morado. que tenía el pelo morado y era como skater y, o sea, muy chévere. Pero era como muy, digamos, sus temas eran un poco básicos, ¿verdad? Ahora no, ahora incluso las fábulas de niños Son cosas complejas. Son cosas complejas, exacto. Y además a mí me gusta mucho como esta cosa de normalizar. Steven Universe es eso. Como que normaliza muchas cosas que ya de por sí son lo que son. Es ¿verdad? una manera muy amable de contar ciertas cosas. Exactamente. Totalmente, digamos. Hay uno que nos estamos olvidando que es súper icónico también, lo que hablamos de estudios, que no sabemos cómo se pronuncia, estudios Ghibli, que tiene cosas muy icónicas con el merch y todo eso, Pokémon. Pokémon, obvio. Ah, Pokémon le es- dimos un lugar muy importante a Pokémon en nuestro primer episodio. Es verdad. Sí. Pero sí, bueno, pero es digo, cierto. si estamos hablando de animación, Pokémon ha tenido un golpe muy fuerte Y sigue cultural. Sí, todavía, existe, o sea, obvio. Sí, sí, no y se hace detiene. unos años no andaba la gente vuelta loca buscando Pokémon. Ajá, ahí, exacto. de Sí, Zampa sí, Centro, o se sea. chocaban entre Reunió ellos. a la gente Claro. y todo, digamos. Culturalmente ha sido Sí, muy sí, fuerte sí. Pokémon. A mí me Y estuvo en la encantaba infancia de Pikachu. muchas personas justamente por eso, porque es algo que sigue y sigue y sigue, digamos. Sí. Entonces ahí está. Sí, totalmente. Mi Pokémon favorito era Jigglypuff, que era el que cantaba. Y la gente se reía. Ah, Era sí, súper qué lindo. A bueno. mí me encantaba Pikachu. Yo estaba obsesionada con Pikachu, frío. digamos. Era amarillo. Más sí, y tenía colchas y todo. Mi mamá me había comprado una colcha. Qué La bueno. colcha, la almohada, las cortinas, todo era Pikachu. Bueno, yo que lo vi de señor anciano a Pokémon, siempre me pareció, y esto también puede ser una referencia a las primeras animaciones, siempre me pareció muy interesante que lo que ellos hablan es su nombre. Ajá. Que ellos, cuando hablan, dicen su nombre. Sí, como Pikachu. Como Pikachu. Eso me parecía, y le dan diferentes entonaciones a su propio nombre y te hacen entender diferentes cosas. Es genial. Claro, es muy lindo. Sí, es súper tierno. Es súper tierno. Y las evoluciones, el hecho de que tuviera Bueno, evoluciones sí. y todo, Sí, las evoluciones es súper interesante. Sí. Pero bueno, otro anime que no puedo no mencionar, como para tal vez cerrar esa parte de los animes, ¿verdad? Es Nana, que yo ya lo he mencionado en otros episodios, pero ahora puedo como hablar un poco más, digamos. Nana, bueno, ¿verdad? Es un anime, tuvo una temporada y hablaba de cosas muy específicas. Hay una de las chicas que es vocalista de una banda. Entonces, bueno, tiene música, que eso es todo otro tema. La música de los animes es un tema, digamos. O sea, es un tema literalmente para otro episodio. Y es
hay muchísimo de qué hablar ahí, pero bueno, las canciones de Nana, por ejemplo. Pero no solo eso, sino que Nana literalmente tenía diseños de ropa de Vivienne Westwood, que qué es loco. una diseñadora Wow. de modas que murió Hace creo que poquito. hace poco. Hace poquito. Entonces, Diseñado la ropa de la animación. digamos, los personajes Ajá. están vestidos de esa Con De sus diseñadora. diseños que ella Wow, no tenía. sabía. En Qué un bueno. Qué episodio, chiva. desde el puro principio, yo dice como, wow, ella tiene accesorios de Vivienne Westwood. O sea, Wow. son diálogos, digamos. Qué loco. Le regalan cosas de eso a ella cuando ya es un toque más famosa. Entonces, para los fans de Nana, Vivienne Westwood es como casi que merch. Ajá. Digamos, Claro. y tenía obviamente colaboraciones. La diseñadora con el Ajá. anime, entonces es muy cool, ¿verdad? Todas esas otras cosas que están presentes que no son solo el anime en sí, Sí. sino que también, por ejemplo, eso, ¿verdad? Cómo la gente acepta, digamos, ciertas cosas que le plantea una fábula o un contenido audiovisual, ¿verdad? Siempre lo hemos hablado. Pero específicamente en las fábulas, la gente acepta o no acepta cosas, ¿verdad? Eso lo aceptaron demasiado y fue indistintamente de que nos guste. Por allá y no sabían tampoco quién era la diseñadora. La conocieron a Ahí, través exactamente. del anime. Ni siquiera en países, porque ella era de un país completamente diferente. Eso era un anime, ¿verdad? Toda la cultura asiática, ¿verdad? Versus el diseño de moda de esta diseñadora. Inglés. Ah, Es inglesa. inglesa, ¿ves? Sí, imagínate, o sea, chicas, no sé, la serie es japonesa. Sí, después. Sí, chicas japonesas añorando ropa de una diseñadora inglesa, Ujú, ¿verdad? O sea, ojo exactamente. como nos... Y el punk, que digamos, usted ve Nana y Nana es súper kawaii, ¿verdad? Hay dos Nanas, una que es completamente, por así decirlo, viste de rosado y súper tierna y no sé qué, y está la Nana que es punk, que ahí es donde entra Vivienne Westwood, ¿verdad? Qué cool. Pero sin embargo las dos cosas coexisten perfectamente, entonces hay como justamente eso, la gente lo abraza y dice, sí, perfecto, está bien, lo acepto, y habla de cosas de embarazos, de lo que es irse a vivir solo cuando ya uno cumple cierta edad. Ellas no son de Japón, ellas no son de Tokio y se van a Tokio. Entonces, como qué lindo. habla de otro montón de cosas que tienen que ver con la adultez y tal vez cuando uno piensa en anime piensa en, como decíamos, Pokémon y Ajá. la vara fantástica y los superpoderes o Evangelion que tiene como estos robots Ajá. y son como escenarios más distópicos. Y no, están este otro montón de animes que son literalmente personas. Claro. Como el que decías vos también, un personaje que decide quedarse en casa y hacerse cargo de las labores del hogar. Claro. O sea, también tocan De Yakuza amo de casa. tocan también esos temas. No todo Sí. es fantasía. Pero ahora que vos decías del doblaje, yo recomiendo 100% verlo en el idioma original. Con subtítulos. Porque la manera en que ellos pronuncian las cosas cambia todo, digamos. Y bueno, por ejemplo, ese no es de fantasía ni nada, pero hay un personaje que se emociona mucho, entonces le salen orejitas y le sale cola de perro, y eso es algo muy del anime. Oye, Ajá, sí, sí, siempre es- mantener como esa fantasía o esa como esa utopía de las cosas, ¿verdad? Sí, tenemos que... Ya podemos ir Tendremos haciendo- que hacer nuestras recomendaciones. Ok, voy un momento. Hay algo que no puedo evitar, o sea, aunque esto se alargue un toquecito, que ahora yo lo estaba hablando, que va un poco con eso de lo que la gente acepta o no acepta, ¿verdad? Y justo en ese sentido que vos decías de verlo en el idioma original, ¿verdad? Ahora Luis Ro decía, a nosotros nos llegó el doblaje en español. Bob Esponja tiene una voz en español, por Bob ejemplo. Esponja, uf. Sí, yo jamás iba a permitir que este episodio ocurriera sin mencionar a Bob Esponja. ¿Qué es eso? Él tiene una voz en español. Vos lo escuchas en inglés y es como, what the fuck, ¿qué es eso tan horrible? O sea, Sí. No y es el todos. Bob Esponja que yo conozco. No es el Bob Esponja, exacto. Y pasó algo muy curioso con esta serie, en esta fábula de los Padrinos Mágicos, que ahora yo les decía, que Cosmo tenía una voz, ¿verdad? Cosmo y Wanda tenían sus voces normales y habían pasado años enteros en que eran los mismos actores de doblaje, ¿verdad? Porque esos son actores de doblaje. Y le cambian la voz a Cosmo. Y la gente dice, eso a un toque. Ese no es el Cosmo que yo conozco.
no lo quiero más. Y la serie perdió demasiada audiencia solo por el hecho de que le cambiaron la voz en español, ¿verdad? Wow. Y fue tanto así que tuvieron que inventarse luego otro personaje, que Wanda y Cosmos ya eran papá, y se inventaron a Puff y no sé qué, y fue Ajá, yo me acuerdo de eso. una sí, sí. pérdida total de la credibilidad, digamos, de la fábula. Sí, hubo por un cambiar la antes voz. y un después del cambio de voz. Totalmente. Bueno, Completamente. con Totalmente. los Simpsons, que también Luis Ro decía que los Simpsons en inglés nos suenan malísimo. Con los Simpsons pasó algo al revés. Cuando se murió la actriz que hacía la voz de la profesora Krabappel, Ajá. mataron el personaje. Oh, wow. El personaje se murió cuando No se murió la podía actriz. existir No más podía ese existir personaje la sin- profesora Krabappel sin la actriz que lo hacía. Sí, Que la era la actriz voz. en inglés, ¿no? Que seguramente nunca la escuchamos. Claro. La mataron a la profesora Krabappel. Qué locura. Yo estaba viendo un día esos en TikTok porque hay una señora que es la actriz de doblaje de Bart. Ajá, Yo no sé y si vas a toda ver la en carrera TikTok. de ella Sí. agarra fuerza a partir de que De ella que ella es... hizo de Bart. Ella hacía varias voces, Ajá. creo que en Los Simpsons. Sí. Y ella no iba por ese personaje, pero No, ya lo no, no. hizo y Pasó. y pasó. Pues Exacto. son de esas historias de vida súper... Sí. Bueno, yo estaba en el estudio de doblaje y me llamaron a hacer la voz de este mae Sí. y ya. Sí, sí, loquísimo. Pero yo creo que ha pasado con varios personajes en lo largo de la historia, ¿verdad? Que Sí. algo ha cambiado, ya De sea hecho, su ahorita voz que o lo que vos sea. mencionas eso, digamos, hay un mito que ya habría que ver si es real, ¿verdad? De que Hora de Aventura comenzó cuando el actor de voz de Finn, que es el personaje principal, tenía cierta edad. Entonces el creador dijo, bueno, cuando este mae ya sea adolescente, terminamos la serie. Entonces, Porque le va a cambiar la porque voz. le va Cambiar la cambiando voz, la claro. voz y a lo largo de la serie ahí le va cambiando la voz hasta que Finn se vuelve adolescente y la serie termina. Oh, ¿verdad? wow. Entonces ahí está también eso. Y bueno, en el doblaje en español, Jake Ajá. era doblado por un mexicano y él le metía frases mexicanas. Y llega al estudio y le dice, ya no puedes hacer eso. Entonces hay un cambio de Jake mexicano a Jake en español Sí, neutro. neutro, claro. Que sigue siendo el mismo actor, pero que perdió completamente fuerza el personaje por Oh. eso. Claro. A ver, no vayamos muy largo. Fácil, de la gente más famosa en Latinoamérica fueron los maes que doblaron Dragon Ball. Digamos, o sea, Y que cantaba la canción. cantaban, digamos, o sea, De hecho, son celebridades son del mundo. celebridades, Sí, o sí, sea, son ellos van a los celebridades. Comic Con o Ajá. van a todas Sí, estas sí, sí. eventos de anime y demás, Sí, sí. y la gente se vuelve loca. Y no, digamos, yo creo que los gringos o los que hicieron las voces originales, Sí, no, ni no. al caso, digamos, se hicieron famosos los latinos. Claro. Y ahí están, y son adultos grandes ya y siguen en eso y son súper famosos. Tenés que mandar un saludo. Tengo que mandar un saludo a mi amigo Esteban, que nos ve desde Desamparados. Dino, aprovechamos para mandarle saludos a todas las personas que nos ven, Sí. incluyendo evidentemente a nuestras respectivas familias. Sí. Y a los muchas gracias haters por también, ver. saludamos. Sí, gracias ¿Podemos por hacer ver. una conclusión? Sí, de acuerdo. Esa es la conclusión. La conclusión es que... Muchas gracias. Bueno, Gracias. yo como No. conclusión pienso que este tema da para una segunda parte. Sí, totalmente. Definitivamente, retomarlo en otro momento, porque es... Sí, Sí, es es mucho súper más amplio. grande. Es mucho más grande. Se nos sí. quedaron demasiadas cosas Sí. por fuera y podríamos seguir hablando de esto horas, ¿verdad? Sí. Yo creo que tal vez la conclusión literalmente es que la animación tiene un espacio en nuestros corazones, definitivamente. Me quedó súper resonando lo que decía Guillermo del Toro. Ajá. Porque, digamos, esa distinción que está bien porque categóricamente hay todo un proceso diferente de producción y demás, y uno entiende que en la academia lo ven a nivel de producción, ¿verdad? Pero igual que lo que había pasado con las películas extranjeras, se abrieron paso y dijeron, nosotros también tenemos derecho a hacer la mejor película del año. Entonces, sin duda, en un par de años la animación va a decir, nosotros tenemos derecho a hacer la mejor película del año. Exactamente. Entonces, está ahí. Entonces apoyamos a Guillermo Sí, con sin esa duda. iniciativa. De fijo él va por eso. Sí. Digamos, eso fue como un aviso. Totalmente. Fue como ahí les voy, digamos. Recomendaciones. Recomendaciones como recomendamos? habías dicho vos, o sea, una recomendación de lo que vimos en nuestra infancia y una recomendación de lo que vimos ya adultos. No, para mí, o sea, de todo lo que yo vi cuando era niño, para mí el Coyote y el Correcaminos Ay, qué lindo. es ¿Cómo se fantástico. llamaba eso en Todo ese este lado del universo. mundo?
¿Sabes si se llamaba? Sí, el Coyote y Correcaminos. Sí. Era como de los Looney Tunes o uno de esos, Es ¿no? de Warner. De Warner. Sí. Es maravilloso. Yo me acuerdo, pero no recordaba que se llamaba así. Es Yo genial. recuerdo que él siempre explotaba una bomba que era TNT. Y era todo marca Acme, marca Acme, pintaba cosas en Qué las hermoso, montañas, por una Dios. locura. Y de adulto, Los Simpsons. O sea, tengo muchas que me gustan, pero para mí Los Simpsons es... De hecho, hace más de 30 años que están al aire. Obviamente, vos ves los capítulos nuevos, son aburridísimos, pero sigue estando el espíritu ahí. Para mí Los Simpsons, las primeras, no sé, 5 o 6 temporadas de Los Simpsons son increíbles. Qué Increíbles, sí. Con respecto a la animación, hay una peli que es de Disney que tal vez no tanta gente la vio porque no la pasaron en el cine. Era como una peli de televisión de Disney que se llamaba La Familia del Futuro. No sé si alguna vez la viste. Es una peli, ¿ves? Es una peli que no demasiada gente vio y que era animada y que la pasaban todo el tiempo como en televisión, digamos, como en Disney Channel. Y es demasiado chiva. O sea, se las recomiendo demasiado si no la han visto. Además es como una de estas pelis que se pueden ver en familia y sin duda como a mucha gente le va a gustar. Esa del Cuando yo era niña. Mi recomendación de ahorita es esa película que les dije antes que se llama Una mirada a la oscuridad, que es esa que tiene esa técnica de rotoscopio, que es súper loca. También es como una película que tiene un montón de temas, ¿verdad? Ahí medio complicados. Salen un montón de artistas famosos, de actores famosos, y es muy chido porque uno como que los identifica, aunque estén dibujados, ¿verdad? O sea, vos sabes que ese es Keanu Reeves, claro. O vos sabes, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es mi recomendación. Amazing. Yo recomiendo de cuando estaba pequeña Sakura. Y peli, hay una que se llama La Casa Lobo, que es de stop motion. Ah, qué cool. Entonces es muy cool. Hay un anime que me acabo de acordar que tenía un lobo gigante y un conejo chiquitito. ¿Cómo se llama esa? Que vos me la mandabas. ¿Te acordás? Mae. Lo acepto porque Camila porque yo se lo he hecho a usted. Ajá. Y la he puesto en el spot en cosas extrañas aquí en este podcast, pero yo vi Beastars. Sí, Beastars. Beastars es un anime, está en Netflix. No necesariamente lo recomendamos. No lo recomendamos. Pero Camila y yo nos reíamos mucho de eso. Camila es la coneja, ¿no? Bueno, chao. Y bueno, con eso terminamos este episodio. Con esta gran revelación. Vamos a dar un cierre. Hasta luego. Gracias, Cami, gracias, Marcos, y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta conversación de hoy. Nos vemos en la próxima conversación para compartir otra vez unas palomitas mixtas. El próximo martes a las 9:30. ASMR, palomitas mixtas ASMR, así es. Estoy haciendo el foley. Estoy haciendo el foley. Bueno, cada uno come palomita como quiere.